Hola, bienvenidos a la presentación del proyecto final de la materia Programación de Computadores Grupo 8. Mi nombre es Cristian David González Carrillo y junto con mi compañero Breiner Iván Herrera Pinto, somos estudiantes de pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación primer semestre en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Nuestro proyecto consiste en 3 programas de nivel intermedio en los cuales utilizamos diferentes herramientas, recursos y conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. Durante el video explicaremos los programas a realizar, el lenguaje de programación, el procedimiento de desarrollo de los programas y la creación de una interfaz gráfica. Para eso usaremos el lenguaje de programación C++ y a continuación explicaré los entornos de programación que se usarán en el proyecto. El primer entorno es CodeBlocks, versión 13.12. Este entorno permite crear y editar el código base de cada programa. El segundo entorno es Visual Studio 2013, el cual permite programar y crear la interfaz gráfica del proyecto. Interfaz gráfica le permite al usuario interactuar de una forma cómoda con el programa. Además, este video es grabado con Camtasia Studio, un software para la creación y edición de videos. Creación de proyecto en Visual Studio. Un proyecto es el punto de partida para la creación de aplicaciones con interfaz gráfica. Contiene y administra el código fuente, conexiones, formularios, etc. Luego de abrir el programa, dar clic en Archivo. Luego, Proyecto. Aparecerá la siguiente ventana. En el costado izquierdo encontrará la pestaña Visual C++. Dar clic y luego elegir Proyecto vacío. Ahora, en la parte inferior, asignar nombre al proyecto. La dirección de ubicación no cambiarla, dar clic en aceptar. Luego, ir al explorador de soluciones, que está en la parte derecha. Aquí encontrará los elementos necesarios para la aplicación. Luego, agregar nuevo elemento. Aparecerá la siguiente ventana. En la parte izquierda, seleccionar la subpestaña UI. Luego, Windows Form. Dar clic en aceptar. Su proyecto debe lucir de esta forma. Luego, en pestaña Proyecto, Propiedades del proyecto, aparecerá esta ventana. Desplegar propiedades de configuración. Seleccionar General. En compatible con Common Language Runtime, cambiar a modo compatible con Common Language Runtime CLR. Luego, desplegar pestaña Vinculador. En Sistema y en Subsistema, seleccionar la siguiente opción. Ahora, en Avanzadas, en punto de entrada, escribir Main. Clic en Aceptar. Ir a Explorador de soluciones. En pestaña Archivos de código fuente, doble clic en myform.cpp. Aparecerá esta página. Luego, pegar el siguiente código, que se encuentra en la descripción. Ahora, en test forma, escribir el nombre proyecto. En este caso, SmartMath Professional. Comenzar la creación de la interfaz gráfica. Esta es la ventana principal o formulario. En esta sección verá las propiedades del formulario y podrá hacer modificaciones. Primero, en la propiedad Background Image, que permite agregar una imagen de fondo, agregar la siguiente imagen. Luego, en Background Image Layout, que permite configurar el comportamiento de la imagen respecto a la ventana, seleccionar Straight. Esto adapta la imagen al tamaño de la ventana. Ahora, en Form Border Style, que indica la apariencia y el comportamiento del borde de la ventana, cambiar a Fix 3D. Luego, en propiedad Text, que modifica el título de la ventana, cambiar a SmartMath Professional. Luego, en esta parte verá el cuadro de herramientas que permite agregar funcionalidades al proyecto. Ir a menús y barras de herramientas y seleccionar menú strip. Luego colocarlo en el formulario. Ahora asignar el nombre a cada pestaña del menú. En nuestro caso, la primera pestaña se llamará Archivo, con 2 subpestañas, Inicio y Salir. Luego, en pestaña Visual C++, Archivo, con 2 subpestañas, Inicio y Salir. Luego, en pestaña Archivo, con 2 subpestañas, Inicio y Salir. Luego, en pestaña Visual C++, Archivo, con 2 subpestañas, Inicio y Salir.
Siguiente pestaña para el problema 1. La siguiente pestaña será para el problema 2. La siguiente pestaña para el problema 3. Y finalmente la pestaña ayuda, con dos subpestañas de ver ayuda y créditos. Siguiente a esto, la idea es que al dar clic en archivo inicio muestre una ventana inicial. Para eso, ir a cuadro de herramientas y en contenedores seleccionar y crear un group box, el cual permite organizar diferentes herramientas en una misma pantalla. Luego de esto, en el cuadro de propiedades de group box, seleccionar text y dejar en blanco. Luego, en la subpestaña diseño, en name, escribir group box inicial. ¿Por qué debe cambiar el nombre? Debe cambiar el nombre para identificar cada herramienta al programar los eventos. Ahora, asignar una imagen al group box. Para eso, seleccionar herramienta Picture Box y crearla. Para importar la imagen, debe ir a la propiedad Background Image y en este punto importarla. En nuestro caso, es el escudo de la universidad. Luego, en modo de tamaño, seleccionar Strike Image. Seguido de esto, debe agregar cuadros de texto al group box. Para hacer esto, debe ir al cuadro de herramientas y seleccionar la herramienta Label. Luego, cambiar tipo y tamaño de letra, la cual puede ser modificada en este espacio. Luego en Text, escribir. Para nuestro caso, le damos la bienvenida a Smart Math Professional. Luego de esto, debe crear otro label, que en este caso se usará para introducir al programa. Para nuestro caso, este label lucirá de esta forma. Ahora la idea es que cuando el usuario dé clic en archivo inicio, muestre el group box inicial. Para eso, debe ir a la pestaña archivo y en la subpestaña inicio dar doble clic. Luego de eso aparecerá la siguiente ventana, en donde se aloja el código del formulario. Por eso el programa crea esta línea de código que describe la acción de dar clic en la subpestaña inicio. Por eso debe programar que al dar clic en la subpestaña inicio muestre el group box inicial. Para eso debe escribir la siguiente línea de código. Esto significa que se afecta a la propiedad de visibilidad del group box inicial, asignándole el valor de verdadero. En general, hace que el group box inicial sea visible. Luego, para programar la subpestaña salir, dar doble clic y se creará un evento similar al anterior. Lo que se busca es que al dar clic en esta subpestaña cierre el programa. Por eso, para programar el evento, se escribe el nombre del formulario, que es myform, con dos puntos seguidos. Esto hace llamamiento al formulario. Luego se escribe la acción close y con paréntesis, punto y coma, para que el formulario se cierre. Primer programa, calcular número MIRP. Descripción o contextualización. Un número MIRP es un número primo. Un número primo es aquel que tiene como divisores al 1 y al mismo número, que al invertir sus dígitos el resultado debe ser otro número primo. Por ejemplo, 13 es un número primo. Al invertir sus dígitos el número es 31, que también es un número primo. Planteamiento del problema. Primero, el usuario tendrá que ingresar un número entero. Luego tendrá que oprimir el botón calcular y luego se le mostrará al usuario que el número ingresado es o MIRP o no, y podrá usar un botón borrar para poder seguir calculando número MIRP. Luego de abrir CodeBlocks debe crear un nuevo proyecto. Para hacer eso debe dar clic en Create a New Project. Luego en Console Application seleccionar. Luego en Go mostrará la siguiente ventana, dar Next. Luego elegir el lenguaje de programación deseado, que en este caso es C++.
En esta ventana podrá dar nombre y elegir la ubicación del proyecto. En este caso, nuestro proyecto se llamará Proyecto. Next. Luego dar Finish. Luego de eso aparecerá la siguiente ventana. El siguiente código es creado por defecto cuando se crea el proyecto. La primera línea de código muestra una biblioteca que permite hacer salidas y entradas de datos. Ahora empezaremos con la programación del código del primer programa. Para eso vamos a declarar una función. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan cierta tarea, que en C++ tienen la siguiente sintaxis. Para eso primero debe escribir un tipo de dato de retorno de la función. El retorno de la función es el que retorna al finalizar la función. En este caso, el retorno de la función es de tipo entero, que en C++ se escribe como int. El tipo de dato indica que en memoria se ocupa un espacio. El dato int en memoria ocupa un espacio de 32 bits o 4 bytes. Luego de esto, escribir el nombre de la función, en este caso se llamará primo. Luego, en paréntesis, declarar una variable llamada número de tipo entero. Esta variable es el parámetro de entrada de datos de la función. Significa que con esa variable se ingresarán datos a la función para luego ser usada. Luego de eso, debe abrir unos corchetes que delimitarán el cuerpo de la función. Luego, declarar una variable cont que funcionará como un contador de tipo entero inicializada en 2. Ahora declarar una variable llamada mod de tipo entero, que toma el valor de número módulo cont. El operador aritmético módulo es el residuo de una división de datos enteros. Por ejemplo, 5 módulo 2 es equivalente al residuo de la división entre 5 y 2. Que en este ejemplo es 1. El símbolo de módulo en C++ es el siguiente. Ahora escribir la siguiente línea de código. Ahora escribir los corchetes que delimitarán el cuerpo del while. While es una estructura cíclica o repetitiva que realiza unas instrucciones que mientras una condición se cumpla. La condición es llamada condición de finalización o parada. En este caso, la condición es que mod sea diferente de 0 y cont menor que el número. Cuando la condición no se cumple, el ciclo finaliza. Este ciclo tiene la función de contar cuántos divisores tiene el número. Para eso, a la variable cont debe sumarle 1. Y luego de eso, a la variable mod debe llamarla para que ejecute el número módulo cont. Luego de eso, debe salir del cuerpo del while y usar una estructura condicional de tipo if con la siguiente línea de código. En la estructura condicional if, la condición se escribe entre paréntesis. En este caso valía si cont es diferente de 0. Ahora, si esa condición se cumple, debe retornar 0. Si no, debe retornar el número. Ha terminado de programar las instrucciones de la primera función. Ahora declarar otra función llamada omir, que tiene la tarea de validar si el número es omir o no. Para eso el valor de retorno de la función es omir, de tipo booleana, que en C++ se escribe como bool. Este tipo de dato es lógico y solo retorna valores de true y false. Luego declarar una variable como parámetro, esto significa dentro de los paréntesis, de tipo int llamada número primo. Dentro del cuerpo de la función, declarar una variable int resultado con valor inicial en 0. Esta variable irá acumulando al final el número invertido. Luego, declarar una variable cociente entera con el valor inicial de la variable número primo. Después de esto, declarar otra variable int llamada residuo, donde se irá asignando cada dígito del número. Ahora definirá un ciclo while para invertir el número, que se hará de la siguiente manera. Al dividendo de la división será la variable cociente. El divisor será 10, que tomará el último dígito del número. Ahora la variable residuo tomará el residuo de la división. Luego la variable cociente tomará el resultado de la división de cociente dividido entre 10. Para esto se escribirá la siguiente línea de código. While con la condición de que cociente sea diferente de 0.
Luego, a residuo se asignará la variable cociente módulo 10. Ahora a cociente se asignará cociente dividido entre 10. Finalmente, a la variable resultado se asignará resultado por 10 más el residuo. Esta variable irá acumulando cada residuo y así llegará al número invertido. El siguiente ejemplo ilustrará cómo funciona este código. Cociente toma el valor inicial de 31, luego tomar como divisor al número 10. El resultado de la división, que es 3, será el nuevo valor de cociente. Luego, el nuevo valor de residuo será 1, que es el residuo de la división. Ahora resultado, tiene el valor de 0, multiplicarlo por 10, queda en 0. A este valor sumarle el residuo, que es 1. El variable resultado finalizará en 1. Luego de esto se repetirá este proceso, tomando a cociente como dividendo, que es 3, y al divisor como 10. Cociente será 0 y residuo será 3. Luego, como resultado es 1, lo multiplicamos por 10 y se suma el residuo 3. El resultado final, al invertir el número, será 3. Por fuera del cuerpo del while, con un if con la condición de que la función primo con el valor de resultado como parámetro de la función que sea diferente de 0. Para eso, si cumple esta condición, debe retornar true. Eso significa que sí es omir. Si no cumples la anterior condición, la función debe retornar falso. Eso significa que el número no es omir. En este punto ha terminado de programar el código principal del programa 1. Diseño y programación de interfaz gráfica del programa. Ahora, para la interfaz gráfica del programa, debe volver a Visual Studio. Primero, crear un nuevo group box. Luego, en la propiedad text, cambiar a calcular número omir. Luego, en Visible, seleccionar false. Ahora, crear un text box. Esta herramienta permite al usuario ingresar texto. Ir a propiedad Border Style, seleccionar Fixed Style. Cambiar nombre a Text Box omir. Ahora, crear un botón usado para calcular número omir. En Text, cambie el nombre del botón por calcular. Ahora, en Name, cambiar nombre por button calcular omir. Ahora, crear un label. Cambiar propiedad color a window. En text, dejar en blanco. Cambiar nombre por label omir. Cambiar propiedad autostyles a false. Ahora, crear otro botón. Este permitirá al usuario limpiar los valores. En text, cambiar por borrar. Y en enabled, cambiar por false. Esto significa que el botón estará inhabilitado cuando el usuario ejecute el programa. Ahora, cambiar nombre por button borrar omir. Luego, crear otro label, el cual mostrará el mensaje de dónde se debe escribir el número. En propiedad text, cambiar por ingrese un número. Ahora, crear otro label, que tendrá la función de señalar la ubicación de la respuesta. Para eso, en text, cambiar a respuesta. Ahora, para ubicar una imagen, crear un picture box e importar imagen, que en este caso es este. En este punto ha terminado de diseñar la interfaz gráfica del primer programa. Ahora debe programar los eventos de los botones calcular y borrar y además de la pestaña calcular número omir. Para eso debe ir a Codeblocks y copiar el código escrito perteneciente a este programa. Luego volver a Visual y copiarlo en esta ventana, específicamente en esta parte. Para empezar, volver al formulario y dar doble clic en la pestaña calcular número omir. Luego escribir la siguiente línea de código. Esto significa que cuando dé clic en la pestaña se hará visible Groupbox omir. Volver al formulario. La idea del evento de este botón es que al dar clic en calcular tome el número ingresado en este cuadro de texto y luego de eso muestre la respuesta en este label. Para eso, dar doble clic al botón calcular, que nos creará el evento de ese botón.
Dentro del cuerpo del evento, declarar una variable entera llamada número. Ahora, a esa variable número debe asignar el número ingresado en textbox, que se traduce a la siguiente línea de código. Esa línea significa que primero a la variable número se asigna la conversión a entero de textbox_omir de la propiedad text. Pero ¿por qué se debe hacer la conversión? La conversión se debe hacer porque los cuadros de texto como textbox y label por defecto almacenan cadenas de caracteres en la propiedad text, es decir, de tipo string. Ahora debe validar si la siguiente condición es verdadero. Esta parte es entendida como primero a la función primo entra como parámetro el valor de la variable número. Luego, esta función debe retornar un valor y ese valor entra como parámetro de la función omir. Ahora, si esa condición se cumple, al label omir en la propiedad text necesito que se muestre el número ingresado es omir. Si no cumple esa condición, al mismo label omir en la propiedad text asignar el número ingresado no es omir. Seguido de esto, para desactivar el botón calcular al dar clic en este y que se active a la vez el botón borrar, se debe hacer de la siguiente manera: a botón calcular omir en la propiedad enabled asignar el valor de false. Luego, para el botón borrar omir, propiedad enabled asignar valor de true. Esto hace que se desactive el botón calcular y se active el botón borrar. Volver al formulario. Ahora lo esperado es que al dar clic al botón borrar, limpie los cuadros de texto anteriormente usados y active nuevamente el botón calcular y desactive el botón borrar. Para programar este evento, dé doble clic al botón borrar y dentro del evento a textbox_omir la propiedad text asignar el valor nulo o doble comillas. Luego repetir este proceso con label omir. De la misma forma que se desactivó el botón calcular y se activó el de borrar, debe ir al anterior código y copiarlo y luego pegarlo en esta ubicación. Luego de esto, intercambiar valores de true y false de ambas líneas. Ahora, para lograr que el cursor se ubique en textbox_omir, debe escribir la siguiente línea de código. Segundo programa: convertir binario a decimal. Descripción o contextualización. Primero, el sistema decimal es un sistema de numeración que consta de 10 dígitos enteros del 0 al 9. Este sistema es usado habitualmente. El sistema binario es un sistema de numeración que consta de solo 2 dígitos, el 0 y el 1. Debido a que es un sistema de numeración en base 2. Eso significa que el valor de cada dígito equivale a multiplicar este dígito por 2 elevado a la n-1. El siguiente ejemplo muestra cómo se convierte un número binario a decimal. Para el ejemplo voy a tomar el número binario 1011. Para convertirlo, cada dígito del binario se multiplica por la potencia de 2 elevada a la 0 y la potencia va aumentando en 1 de derecha a izquierda hasta llegar al fin del número. Entonces, en este caso, el resultado va a ser 11. Planteamiento del problema. Primero, el usuario debe ingresar un número obligatoriamente en binario. Luego de eso, debe oprimir un botón para convertir y en este punto el programa mostrará al usuario el valor del número binario convertido a decimal. Luego, si quiere seguir convirtiendo más números, debe oprimir el botón borrar. Creación del código principal del programa. Luego de volver a CodeBlocks, debe declarar una nueva biblioteca llamada math.h. Esta biblioteca permite el uso de algunas funciones matemáticas como seno, potencia, raíz, etc. La siguiente función permitirá retornar el valor de un entero binario convertido a decimal. Para eso, primero declarar la función binario decimal de tipo int, con una variable como parámetro número de tipo int. La idea del código que se va a crear acá es que tome el número binario y luego separe cada dígito para multiplicarlo por su respectiva potencia. Para eso debe declarar una variable entera llamada tamaño con valor inicial de 0.
Esta variable permite conocer la cantidad de dígitos del número binario. Luego, declarar una variable int llamada cociente y tomar el valor inicial de la variable número. Luego, declarar una variable entera decimal, que mostrará el número convertido, inicializada en 0. Luego, usar un ciclo while con la condición de finalización de que mientras cociente sea diferente de 0, haga lo siguiente. A la variable cociente, asígnele la variable cociente dividida en 10. Esta variable toma cada dígito. Y a la variable tamaño, súmele 1, que funciona como un contador. Ahora, fuera del cuerpo del while, debe crear un arreglo dinámico. Un arreglo en programación es la representación de un conjunto de datos que guardan n cantidad de valores de un mismo tipo de datos. N es la cantidad de elementos de un mismo conjunto. Por ejemplo, en el conjunto de los enteros, los valores del arreglo van a ser solo valores enteros. Para conocer la cantidad de valores del arreglo, puede escribir la cantidad, por ejemplo 10. O en este caso, que el tamaño del vector depende de los dígitos del número. Además, cada valor del arreglo tiene una posición en el arreglo, que empieza de 0 a n-1. En este caso, el arreglo es dinámico, por lo que depende de una variable tamaño. Luego se escribe de la siguiente manera, donde int asterisco crea el arreglo con nombre arreglo. Crear un espacio en memoria del tamaño de la variable tamaño en corchetes cuadrados. Sabiendo lo anterior, volvemos a asignar el valor de número a la variable cociente. Luego, usar un ciclo for, que es una estructura cíclica con la utilidad de recorrer cada posición del arreglo hasta llegar a n-1. Esta estructura tiene la siguiente sintaxis. Primero, debe declarar una variable int llamada i inicializada en 0. Luego, dar la condición de finalización del ciclo. En este caso, es que i sea menor que tamaño. Y luego, a i sumarle 1. Luego, al arreglo en la posición i, asignarle cociente módulo 10. Y a la variable cociente, asignar cociente dividido entre 10. Este ciclo funciona de la misma manera que el programa anterior para determinar el valor de un dígito. La estructura cíclica for se ejecuta de la siguiente manera. Primero, a i le asigna 0. Luego, hace la validación de la condición. Y luego, entra a ejecutar el cuerpo del ciclo. Cuando ejecuta el cuerpo, primero valida la condición de finalización. Y a i le suma 1. Luego, declarar una variable entera i con valor de 0. Ahora, usar una estructura cíclica while, con la condición de que i sea menor que tamaño. Este while tiene la tarea de recorrer el arreglo en cada posición y a cada posición multiplicarla por la potencia respectiva. Para eso, al arreglo en la posición i, asignar el valor de ese arreglo en la posición multiplicado por POW. POW es una función potencia donde se escribe primero la base y luego el exponente, pero debe convertir cada valor a doble, ya que la función POW solo toma valores de tipo doble. Como se explicó anteriormente, cada dígito se multiplica por la base 2 elevada a la posición, por eso la potencia es 2 a la i. Luego, a la variable decimal, asignar decimal más arreglo en la posición i. Luego, a i sumar 1. Luego, como se ha creado un arreglo dinámico, debe borrar el arreglo para liberar uso de la memoria. Para finalizar la codificación, la función debe retornar la variable decimal, que contiene el valor del número binario convertido a decimal. Diseño y programación de interfaz gráfica del programa. Ahora debe volver al Visual Studio para crear la interfaz gráfica de este programa. Ahora debe crear un nuevo Group Box. Luego, en el cuadro de propiedades, en la pestaña Text, debe cambiar a convertir número binario a decimal. Ahora en Visible cambiar a False. Y en Name escribir Group Box binario. Luego de eso crear un nuevo Text Box. Luego en Name cambiar a Text Box binario. Seguido de eso debe crear un botón usado para convertir el número a binario. Ahora en Text cambiar nombre por convertir. Luego en Name cambiar a Button Comp binario. Ahora crear un nuevo label. Cambiar propiedad de color a Window. Luego la propiedad Text debe dejarla en blanco. Luego cambiar nombre por label decimal. Y en propiedad AutoSize cambiar por False, la que permite cambiar el tamaño del label.
Ahora proceder a crear un nuevo botón. Este botón va a tener la misma función del botón borrar del anterior programa. Para eso en text cambiar por borrar y en la propiedad enabled cambiar a false. Y en name escribir button borrar bin de binario. Ahora crear un label, el cual mostrará un mensaje para indicar dónde debe escribir el número binario. Para eso en text escribir ingrese número binario. Ahora crear otro label para indicar la ubicación de la respuesta. Primero en text cambiar a resultado. Ahora crear un picture box y debe importar la imagen. En nuestro caso es esta imagen. En este punto ha terminado de diseñar la interfaz gráfica del segundo programa. Ahora debe programar los eventos de los botones calcular, borrar y la pestaña convertir binario a decimal. Para esto debe ir a CodeBlock, copiar el código escrito perteneciente a este programa. Luego pegar el código en la siguiente pestaña. Luego al principio de todo el código incluir la biblioteca math.h para lograr que la función POW funcione. Ahora regresar al formulario. Para empezar, dar doble clic en la pestaña convertir binario a decimal. Luego escribir lo siguiente. Luego ir al evento de la pestaña calcular OMIR y allí volver invisible a groupbox binario con la siguiente línea de código. Hacer lo mismo en el evento de la subpestaña inicio. Ahora volver al formulario. Luego, siguiendo con la misma idea del programa anterior, dar doble clic en el botón convertir. Como el usuario ingresa un número en textbox binario, primero declare una variable número de tipo entero. Ahora, a esta variable debe asignarle el valor ingresado en textbox binario a través de la siguiente línea de código. Ahora, al label decimal en la propiedad text, asignar el valor de la función binario decimal. Luego de esto, el botón convertir debe ser inactivo y el de borrar activo. Para eso escribir las siguientes líneas de código. Ahora, lo esperado es que al dar clic al botón borrar, limpiere los cuadros de texto y active nuevamente el botón calcular y desactive el botón borrar. Para esto, dar doble clic al botón borrar. Ahora, a textbox binario, la propiedad text, asignar valor nulo. Luego, hacer esto mismo con label decimal. Ahora, igual que al desactivar el botón convertir y activar el de borrar, copiar ese código y pegar en esta parte y luego intercambiar los valores de true y false en ambas líneas. En este punto ha finalizado el segundo programa. Tercer programa, calcular mediana de números. Descripción o contextualización. En el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. La mediana se halla a partir de una serie de números ordenados. Si la cantidad de números es impar, la mediana es el número que se encuentra en medio de los datos ordenados. Si la cantidad es par, la mediana será el promedio de los valores del medio. Planteamiento del problema. Primero, el usuario debe ingresar un número entre 1 y 10, que es la cantidad de valores de los cuales quiere que el programa halle la mediana. Oprimir el botón ingresar. A partir de ello se mostrará cierto número de cajas de texto en las cuales se ubicarán los números que serán ordenados. Luego presionar el botón calcular. Finalmente, el programa mostrará la mediana de los números en la parte inferior. Luego podrá pulsar el botón borrar para calcular la mediana de otros números. Por ejemplo, el usuario ingresa primero la cantidad de valores, 5. Presiona el botón ingresar. Aparecerán 5 cajas de texto en las cuales ubicará los números para los cuales quiere encontrar la mediana. Por ejemplo, 3, 67, 6, 159.246 y 966. Oprimir el botón calcular. El programa mostrará la mediana, en este caso 67. Diseño de la interfaz gráfica del programa. Para la interfaz gráfica del programa comenzará creando un group box. Luego modificar el texto y cambiar a calcular mediana. Luego cambiar la propiedad visible a false y name cambiar a groupbox mediana. Luego crear un label en donde se indicará el lugar en donde se debe ingresar la cantidad de valores. En text cambiar a cantidad de valores. Crear ahora un text box. La propiedad textAlink cambiar a center. La propiedad name cambiar a textbox cantidad.
Ahora crear un botón para ingresar la cantidad de valores. Cambiar propiedad Flat Style a System. En Text cambiar a Ingresar. Y en Name cambiar a Button Cantidad. Ahora crear un label que indique el lugar para ingresar los valores. Luego cambiar propiedad Text por valores. Luego crear las cajas de texto para que los valores puedan ser ingresados. Para eso crear un text box. La propiedad visible cambiar a false. Ahora cambiar name a textbox B1. Luego copiar este textbox y pegarlo 10 veces. Ahora debe cambiar el nombre de cada textbox. Para eso en textbox B va a aumentar de 1 en 1 como es en esta forma, hasta llegar a 10. Ahora debe crear el botón que calculará la mediana. Para eso ir a button y propiedades text cambiar a calcular. Enable cambiar a false. Luego cambiar name a button mediana. Para crear el enunciado que muestra el lugar del resultado, crear un label y en text cambiar a la mediana es. Para crear un cuadro de texto en el cual se mostrará la mediana, crear un label, cambiar la propiedad de backcolor a window. Ahora cambiar visibilidad a false. Finalmente, para crear el botón borrar, el cual limpiará los datos para que se logre ingresar valores nuevos, y se hará de la siguiente manera: cambiar propiedad text por borrar y en enable cambiar a false. Cambiar name a botón borrar. Ha terminado de diseñar la interfaz gráfica del tercer programa. Ahora debe programar los eventos de los botones ingresar, calcular y borrar, y además de la pestaña calcular mediana. Para empezar, dar doble clic en la pestaña Calcular mediana. Luego, escribir la siguiente línea de código. Esto significa que cuando dé clic en la pestaña se hará visible Groupbox mediana. Luego, debe ocultar los otros Groupbox. Para esto, debe escribir la siguiente línea de código. Este código hace que esos Groupbox queden invisibles y solo muestre a Groupbox mediana. Luego, en cada evento de cada pestaña debe ocultar a Groupbox mediana para que muestre solamente el Groupbox correspondiente a cada pestaña. Ahora, volver al formulario. Ahora, el siguiente evento a programar será el botón ingresar, el cual debe tomar la cantidad de valores que quiere para la mediana, previamente llamado botón cantidad, que a la vez debe mostrar la cantidad de cuadros acorde a la cantidad de valores elegidos. Para esto, dar doble clic al botón. Primero, por fuera del evento del botón, debe declarar una variable. En este caso, la variable es global. Una variable global es una variable que sirve para todo el código de programación, a diferencia de las anteriores variables que ha declarado que son locales, ya que solo sirven para determinado evento. La variable es entera, llamada cantidad, inicializada en 0. Luego, dentro del evento del código, debe agregar la siguiente línea de texto, lo cual significa que primero a la variable cantidad se asigna la conversión a entero de textbox cantidad de la propiedad text. Ahora debe darse una serie de condiciones a partir del evento para cada número. Es decir, si se ingresa la cantidad 3, aparezcan 3 casillas para ingresar valores. Para esto se usa una estructura condicional switch. Esta estructura condicional consiste en comparar una misma variable con grupos de valores enteros constantes de forma repetida, como lo veremos a continuación. Primero, escribir entre paréntesis variable cantidad. Es la variable a comparar, ya que por medio de ella se van a realizar las validaciones. A partir de aquí se definen los eventos para cada caso o case, es decir, en el caso de que el valor ingresado para la variable cantidad sea 1 o case 1, se haga una sola casilla visible, logrado por medio del siguiente código. Esto quiere decir que para este caso el valor de visibilidad del primer cuadro del texto es verdadero. Luego se escribe break, que sirve para delimitar el caso o case. Lo anterior se repite consecutivamente para cada caso, es decir, para el caso de que la variable cantidad tome el valor 2 o case 2, el valor de la propiedad visible será verdadero para textbox B1 y B2. Continuando sucesivamente hasta un valor máximo de case 10 y aumentando el número de casillas de acuerdo al número de casos. Finalmente lucirá de esta forma.
Luego de terminado el switch, se dará la instrucción para que el botón ingresar llamado botón cantidad se desactive al final del proceso a través de la siguiente línea de código, en la cual se da un valor falso para que el botón quede inactivo. Luego se activará el botón calcular a través de la siguiente línea. En este punto ha finalizado la programación del botón ingresar. Luego, para programar el cálculo de la mediana se deben dar instrucciones al botón calcular, las cuales dependerán de los números ingresados y de la cantidad de valores establecida. Para esto, dar doble clic en el botón calcular. Luego, declarar una variable de tipo real llamada decimal, que guardará el valor de la mediana. Ahora, declarar una variable entera llamada aux, que será usada más adelante. Declarar una variable entera llamada número. Luego, crear un arreglo dinámico de tipo double llamado arreglo y de tamaño toma la variable cantidad. La creación de este arreglo es de forma parecida a como se hizo en el segundo programa. Luego, usar una estructura switch y en paréntesis la variable cantidad, que es la variable a comparar. Ahora se procede a definir los eventos para cada caso. Por ejemplo, para el caso en que la cantidad leída sea 1, case 1, primero habrá que asignar la conversión a entero de la propiedad text del textbox B1 y asignar ese valor en variable número a través de la siguiente línea de código. Luego se dará la posición del arreglo específica para este caso. Como la cantidad leída es 1, la posición del arreglo está en el primer valor, es 0, y a esta posición del arreglo se le dará el valor del número. Arreglo, posición 0 igual a número. Finalmente, escribir break. Lo anterior se repetirá sucesivamente dependiendo del case, el cual alcanzará un valor máximo de 10, el número máximo de posiciones. Es decir, para el caso cantidad igual a 2, case 2, se realizará la conversión de entero del textbox B1. Luego, se asigna la posición 0 del arreglo a la variable número. Ahora, se realizará la conversión de entero del textbox B2. Ahora, se repite el proceso de asignación de posición del arreglo a la variable número, pero esta vez para la posición 1, porque este corre un lugar. Es decir, quedaría así: arreglo posición 1 igual a número. Este proceso continúa hasta el caso 10 o case 10, que al final quedará de la siguiente manera. Luego, finalizado el switch, debe escribir el siguiente algoritmo llamado burbuja. Este algoritmo tiene la función de ordenar los valores de cada posición del arreglo del menor a mayor de la siguiente manera. Va comparando desde la casilla 0 número tras número hasta encontrar uno mayor. Si este es realmente el mayor de todo el arreglo, se llevará hasta la última casilla. Si no es así, será reemplazado por uno mayor que él. Este procedimiento será así hasta que haya ordenado todas las casillas del arreglo. Luego, la visibilidad del label mediana estaba con un valor falso en el diseño. Ahora debe cambiarla a true para que el usuario pueda ver el resultado. Para esto debe escribir la siguiente línea de código. Luego, usando una estructura de if simple con la condición de que cantidad módulo 2 sea igual a 0, escribiremos la siguiente línea de código, en donde a la variable decimal asignar el valor de la posición cantidad dividido entre 2 menos 1 del arreglo, más la posición cantidad sobre 2 del arreglo, y esa suma dividirla entre 2. Esto hace que cuando la cantidad sea par, sume los valores del medio del arreglo y ese valor dividirlo entre 2, es decir, el promedio. Luego, a label mediana, la propiedad text asignar la conversión a string de la variable decimal. Si la anterior condición no se cumple, escribir la siguiente línea de código. A decimal, asignar el valor que está en el medio del arreglo, decimal igual arreglo posición cantidad dividido en 2. Y a label mediana, la propiedad text asignar la conversión a string de la variable decimal. Al finalizar esto, a botón calcular debe cambiar a false la propiedad enable y al botón borrar cambiar a true la propiedad enable. En este punto ha terminado de programar el botón calcular. Para programar el botón borrar, el cual tendrá la función de limpiar los valores ingresados, para poder calcular la mediana de valores nuevos se hará de la siguiente manera. Primero, dar doble clic al botón. Luego, se hará la instrucción de escribir valores vacíos en cada text box, empezando por text box cantidad. Esto se logrará a través de la siguiente línea de código. Significa que al cuadro de texto text box cantidad se asigna el siguiente texto.
lo cual significa vacío. Ahora debe borrar el texto y hacer invisibles las casillas en las cuales se ingresan los valores. Para borrar y hacer invisible se hará la instrucción de la siguiente manera. Se comenzará repitiendo el procedimiento para borrar textbox cantidad, la propiedad text, pero esta vez para la primera casilla de ingreso de valores a través de la siguiente línea de código. Luego debe hacer invisible la casilla, para lo cual se utilizará la línea de código en la cual se dice que le debe dar un valor falso a la propiedad visibilidad de la primera casilla. Este proceso se debe repetir para las 9 casillas restantes. Por lo tanto, para la segunda casilla se tendría la primera línea para dejarla vacía y para desactivar la propiedad de visibilidad. Ahora debe borrar el texto de la casilla en la cual el programa escribe la mediana. Esto se logrará por medio de la siguiente línea de código. Esta línea dice que la casilla label mediana se asigne un texto vacío. Finalmente se da la instrucción de desactivar el botón borrar y el botón calcular y se activa el botón ingresar. Esto se logra a través de las siguientes líneas de código, lo cual quiere decir que activa el botón cantidad y desactiva los botones borrar y calcular. Ha finalizado el tercer programa. Subpestaña Ver ayuda. Para comenzar la creación de la interfaz gráfica, primero crear un nuevo Groupbox para la subpestaña Ver ayuda. El objetivo de este Groupbox será mostrar algunas indicaciones para el uso del programa. Para esto, cambiar propiedad text a ayuda, visible cambiar a false y en name cambiar a Groupbox ayuda. Ahora crear un label para ingresar el texto correspondiente. Cambiar propiedades text, que en nuestro caso será el siguiente. Para programar el evento de la subpestaña Ver ayuda, dar doble clic sobre esta. Luego, en el evento creado, escribir las siguientes líneas de código. Esta línea hace visible a la subpestaña Ver ayuda. El resto de líneas hace invisible el resto de Groupbox. Luego, ir al evento de dar clic en cada una de las anteriores pestañas y escribir la siguiente línea de código. Ha finalizado la realización del programa. Para visualizar el resultado, vaya a depurador local de Windows. Nuestro programa final luce de la siguiente manera. Observamos el Groupbox de bienvenida. La pestaña Calcular número MIRP mostrará el primer programa. Ingresamos un número y damos clic en Calcular. La respuesta nos dirá si el número ingresado es OMIRP o no. Damos clic en Borrar. La tercera pestaña, Convertir binario a decimal. Ingresamos un número binario, nos da el resultado decimal. Damos clic en Borrar. La pestaña de Calcular mediana nos solicita la cantidad de valores. Damos clic en Ingresar. Nos muestra 3 casillas de texto en los cuales ingresarán los valores. Clic en calcular y el programa mostrará la mediana. Clic en borrar para ingresar valores nuevos. Luego en ayuda y subpestaña Ver ayuda observaremos el Groupbox de ayuda. Y finalmente archivo salir.